Buenas noches. En primer lugar, queremos agradecer a la Fundación Espacio por habernos invitado a este ciclo y darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo y en lo que estamos pensando. Gracias a la Fundación Cultural Chacao, por supuesto, por ceder este espacio, y gracias a ustedes por compartir también su tiempo con nosotros, y espero que compartan también sus ideas y opiniones. Con motivo de este ciclo, nos hemos visto obligados a hacer una breve pausa en la faena y nos hemos animado a tomar cierta distancia de las agitaciones propias de un estudio de arquitectura. Pensamos que en el marco de 5 espacios y en la ocasión de referirnos a la vastedad de lo público, la vía más expedita para elaborar algún planteamiento que sumara al diálogo era la enumeración de algunas prácticas de uso común en el taller. El itinerario que siguió esta exploración exigía un paseo por los encargos públicos en los que hemos tenido la responsabilidad de trabajar. No podemos afirmar que hemos seguido una línea de investigación dura o que nuestro trabajo está asignado por la maduración de un estilo, pero tampoco hemos mantenido una posición cínica frente a las fuerzas externas que inciden sobre la praxis. Encontramos que ese nivel aceptable de consistencia interna que puede mantener una oficina de arquitectura en estos tiempos se manifiesta con más claridad elaborando una taxidermia, una disección y clasificación filiatoria que pueda mostrar los rasgos comunes que informan a los proyectos. Al recoger el material organizado hemos podido, si cabe, delinear una modesta reflexión. No es un estudio exhaustivo, pero es un intento sincero de caracterizar parte del trabajo de los últimos 4 años. Algunos de los criterios decantados son implementados en los encargos privados o el desarrollo de concursos. Pero aún sin haber ahondado en todos ellos, podemos asegurar que para los proyectos públicos rigen consideraciones especiales. De todo lo que tiene que ver con lo público, hemos querido quedarnos con lo específico de la disciplina. La tradición podría caracterizar al concepto de espacio sobre una matriz clasificatoria de lo público y lo privado. Se diría que el espacio privado es estático, concentrado, funcional, que está lleno, que es objetos y memorias. Es también opinión. El espacio privado es por necesidad estable. En contraposición, dentro de esa misma lógica, el espacio público es móvil, disperso, indeterminado, está vacío o casi vacío, siempre a punto de llenarse, es información. Se supone espacio de la otredad, del otro, con los otros. Está, en fin, en equilibrio inestable. Por otro lado, la efectividad de la categoría espacio público está en duda quizás desde hace bastante tiempo. Muchos pregonan que ya no hay comunidad, sino más bien grupos de interés. Todos sabemos de los no lugares, de los espacios para el consumo o de la sociedad mediatizada. Aún por la brecha que deja esta duda, puede colarse otra categoría, aceptada por otros tantos, que sería la de espacio de uso colectivo o espacio colectivo, a secas. Un concepto que abandona la relación propiedad-uso en virtud de su ineficiencia para representar la realidad actual y que trata de ser más consecuente con los ya tan comunes fenómenos del mall o el terminal y centro deportivo privados. Pensamos en un espacio para las masas, que con suerte pueda devenir en espacio para el encuentro. También pensamos en un intercambio cívico que pueda desarrollarse allí donde ya no se desarrolla la plaza pública y que permita algún reconocimiento del cuerpo social. De cualquier modo, para garantizar que esta divergencia no nos distraiga de la temática que hoy nos convoca, hemos seleccionado 3 proyectos que no podrían ser calificados de otra forma que de públicos y de uso colectivo, ya que el promotor, propietario y administrador es el Estado, y porque son de eminente uso colectivo, sobre todo si consideramos sus respectivas escalas. Sobre ellos volveremos más adelante, pero antes quisiéramos bosquejar para ustedes algunos conceptos, situaciones o temas que alimentan los procesos que desarrollamos cuando enfrentamos los encargos públicos, como los vectores de realidad de Eduardo Arroyo. Estos pueden ser factores externos determinados por la circunstancia puntual de cada proyecto, o factores más bien internos, generados por nuestra visión actual de la arquitectura. El ente público es amplio, diverso, tiene muchas instancias y muchos rostros. Gran cantidad de encargos públicos son gestionados y supervisados por una diversidad de instituciones, y cada una de ellas elabora su propia lista de requerimientos. En muchos casos existe cierta dificultad para establecer, a pesar de que las competencias parecen estar muy claras, una jerarquía entre ellas, que permita solventar las contradicciones que afloran en el encuentro de esa variedad de intereses. Una aproximación inicial haría pensar que esto
Representa un proceso de estancamiento o un desarrollo accidentado del proyecto. Pero, aunque ciertamente aquí se presenta un primer llamado a la complejidad, una segunda mirada revela otra posibilidad. Una oportunidad de acción se presenta en esos vacíos institucionales, como compensación por esta forma de dispersión de la figura rectora. Aunque hemos notado que esa dispersión en no pocas ocasiones, la selección de los terrenos por parte de la institución que hace el encargo no viene determinada por un análisis de la inserción pertinente de la edificación en el tejido urbano, por un plan rector de expansión de la ciudad o de ocupación de los terrenos baldíos, por factores demográficos o accesibilidad o dotación de servicios. A veces esta escogencia depende de factores coyunturales específicos, como la preexistencia de un edificio, la dificultad para expropiar, la disponibilidad de alguna parcela, o algunos aún más caprichosos. Entonces es posible y necesario abordar el emplazamiento, la respuesta urbana e iconográfica del edificio, hasta incluso sus puntos de acceso y disposición estructural, con unas actitudes y finalmente unas estrategias más flexibles. Es lógico esperar respuestas atípicas a problemas atípicos. Si bien las dos realidades anteriormente descritas definen y condicionan una gran cantidad de factores modeladores, su impacto es particularmente más intenso en la articulación y definición del programa. El programa como orden de funcionamiento, pero también como relación de áreas, de cara al típico desarrollo por etapas, asociado a la construcción de edificios públicos. Puntualizaba Federico Soriano que el programa no equivale a la función, es más porque no es unívoco ni directo. Es menos porque se define por acciones y actividades, verbos, y no por convenciones, sustantivos. Es también mutable, transformable en el tiempo. La disposición del programa entendido en ese rango de amplitud y sometido a una complejidad sui generis y cierto grado de indeterminación inicial, desata una cadena de dificultades cuya sucesiva resolución enriquecen tanto la práctica como el resultado final del proyecto. Se presenta la oportunidad de componer el programa, de mezclarlo, alterarlo, ponerlo en conflicto o reconfigurarlo. Y tratamos de hacer de esa tarea un modo de acción proyectual. El uso instrumental del diagrama ha sido particularmente útil para este fin. Aunque frecuentemente los encargos recibidos comportan una mezcla de usos o un programa mixto, encontramos pertinente en muchos casos evidenciar o incluso provocar esta situación. Quizá porque creemos que en el uso constante radica la vida de un edificio, o porque lo dinámico es más consecuente con lo público que lo estático. También por razones menos poéticas, como que los edificios son más seguros y más útiles si hay una circulación y ocupación permanente por parte de los usuarios. Y finalmente porque esta operación tiende a provocar configuraciones espaciales más ricas y potentes. Hay una razón adicional para seguir este curso de acción. En construcciones de cierta escala, donde se solapan usuarios con funciones, agendas y motivaciones diferentes, y donde los estándares de vigilancia, seguridad y control no siempre son óptimos, este solapamiento de usos trae solapamiento de usuarios, facilitando la cogestión del espacio, la apropiación compartida y, en consecuencia, una mejor conservación de lo edificado. Otra consecuencia de esta política es que al producirse una menor cantidad de espacios residuales en el interior de los edificios, cada uno de los organismos que en él hacen vida se encuentra limitado por sus vecinos, evitando la expansión descontrolada que es moneda común en obras públicas. También resulta más difícil practicar el saqueo y el vandalismo en estas condiciones. Los espacios donde el programa se libera se disponen en la mayoría de los casos hacia el exterior del edificio, o mejor dicho, hacia la calle, tratando de abonar en favor del peatón que tanto necesita de territorio libre. Como ya ustedes lo prefiguran, es claro que nosotros tratamos de aceptar, en el marco que la ética profesional impone, la realidad tal y como es, y no como quisiéramos que fuera. Esto es fundamental para encarar con rapidez y coherencia la empresa de producir proyectos que puedan luego materializarse en edificios construidos. Buena parte de ese, digamos, cuerpo de realidad está hecha con los modos y comportamientos de los usuarios. Ellos traen sedimentada una manera de actuar y no tratamos de suplantar esos comportamientos por otros, cosa que la modernidad demostró imposible, sino más bien de remover esos sedimentos para inducir otras formas de vivir lo público.
Intentamos despojarnos de esa ya vieja práctica de entender a la persona como objeto para poder ver a la persona como sujeto. Este ejercicio impone con frecuencia observar más la coherencia de los intercambios, de los solapamientos, de las relaciones programáticas, de la ocupación del territorio, que la forma y sus relaciones intrínsecas. Obviamente no queremos olvidarnos de la forma, tanto de lo lleno como de lo vacío, pero definitivamente hemos dado paso a otros aspectos que arman la realidad construida y que también dan curso a la habitabilidad y pertenencia a los edificios públicos. Así, la inevitable condición objetual de las diferentes partes que arman un proyecto se construye más desde la operatividad que desde la contemplación, desde la implementación táctica de dispositivos o artefactos que devienen edificio, puesto que su verdadero valor es su valor performativo. Estos objetos existirán como realidad física si con suerte el proyecto llega a ejecutarse. En esta parte no podemos, como nadie puede, escapar al binomio técnica-presupuesto. Este par, como la fuerza de gravedad, está en la matriz de toda arquitectura y ciertas restricciones en esa materia pueden ser vistas como obstáculos o como ocasiones propicias. Nuestra mirada ha querido hasta ahora enfocarse en la segunda. Y aunque no siempre podemos llevar al extremo una solución constructiva o un presupuesto, algunas veces sí hemos logrado proponer algunos recursos que podrían ser calificados de heterodoxos y que en más de una ocasión han dado carácter a las propuestas en sus respectivos conjuntos. La intensidad con la que los factores que hemos mencionado determinan los procesos de cada proyecto se potencia o se modera cuando se superponen los cronogramas. De cada proyecto podría aislarse una lógica interna o una mecánica de funcionamiento, o más bien una partitura. Una analogía con el texto musical parece adecuada para describir cómo un orden lógico secuencial puede tener efectos y modos de ejecución muy diferentes si es llevada a ritmos muy diferentes. El tiempo es un aspecto clave que determina la puesta en práctica de la arquitectura y que modula al resto de los elementos. Al promediar el factor tiempo con los otros factores a los que hemos hecho mención, nos encontramos con que más que diseñar, en el sentido de componer, estamos más bien decidiendo, configurando. Decisiones más que diseños, podría ser un punto aparte y un colofón que englobe nuestro quehacer cotidiano. Ahora compartimos con ustedes 3 casos de estudio con diferentes tiempos de ejecución o tempos musicalmente hablando. Bueno, el primer caso de estudio se refiere a un terminal y centro cultural que hicimos en la ciudad del Tigre. Este terminal está ubicado, como ven allí en la gráfica, en la salida ya de la ciudad. Eso fue súper importante para las relaciones que tomamos y las decisiones que tomamos. ¿Sí? La carretera vieja, como ven aquí, es la que limita. O sea, al pasar esa carretera, uno siente que definitivamente salió de la ciudad. Y esto queda aproximadamente 1 kilómetro luego de allí. Así que nosotros lo consideramos en las afueras. De hecho, está sobre carretera nacional. El encargo comenzó con un terminal del cual se partió un análisis de lo que había actualmente y luego un análisis de lo necesario. Estas es las áreas de 3.400 metros edificados que hacían falta, 1.800 de estacionamiento y después nos quedaban toda una cantidad de espacio en esos 17.000 metros de terreno. De allí comenzamos una configuración, haciendo un análisis evidentemente de lo que había y comenzamos a distribuir el terminal del Tigre. Cuando apareció por básicamente aprovechar el muro del Lindero, esa era lo que quería, las excusas por las cuales decidieron comenzar un centro comercial, un centro cultural en la parcela al lado muy similar. A nosotros aprovechar el Lindero no nos pareció suficiente y dado que este edificio estaba en las afueras, pues definitivamente, casi que sin pensarlo, comenzamos a hacer otra configuración totalmente distinta de lo que nos habían solicitado. Los terrenos muy parecidos, todas en la misma escala, y decidimos que había que hacer una reconfiguración nueva para potenciar los 2 proyectos. Esto al comienzo no fue fácil de digerir, dado que siempre se complicaba pensando cómo serían los controles, los accesos, las salidas de los distintos usuarios, pero lo logramos convencer a partir del hecho de potenciar las 2 edificaciones, de hacer depender
una de la otra, dado que estaban las dos alejadas de la ciudad. Para el terminal podría ser más lógico esta situación, pero para el centro cultural definitivamente a nosotros no nos cabía del todo en la cabeza. Así que comenzamos una configuración sobre un centro, dado el aislamiento que tiene esta parcela, un centro público, cívico, colectivo, o sea, como lo queramos llamar, donde se empiezan a digerir ciertos programas de los dos edificios, donde empezamos a sacar programas de los dos edificios y concentrarlos en estos volúmenes que serían los volúmenes blancos en el centro. Esos programas son como locales comerciales, centros de comunicaciones, algunas zonas administrativas, algunas dependencias de distintos términos del gobierno, policía, etcétera, las cuales iban a venir a funcionar en el centro de los dos conjuntos. De aquí una configuración muy horizontal, evidentemente, sobre este gran terreno de volúmenes sueltos, pero que fue súper importante unir básicamente con una serie de cubiertas que permiten unos corredores y unos espacios dentro fuera importantísimos para nosotros en este proyecto. Sobre todo porque en la ciudad del Tigre llueve aproximadamente unos 9 meses al año, por no decir 10, de 8 a 10 meses al año. La sequía y la lluvia no es una cosa como sucede en el resto del país. Y además, básicamente, para poder terminar de configurar y de unir esos programas que estábamos pretendiendo que dependieran unos de otros. De allí partió la parte más importante del proyecto, que fue el análisis de este centro, el análisis básicamente de cómo iban a configurarse todos esos espacios colectivos que queríamos que ayudaran a unir una situación mucho más de permanencia, que es la del centro cultural, con una situación mucho más de transitoriedad, que sería la del terminal, y hacer que esos dos públicos tuvieran un lugar de encuentro aprovechando esa oportunidad. Aquí, evidentemente, pues las relaciones de los accesos de los distintos públicos que se concentran entre el terminal y el centro cultural fueron los que básicamente nos dieron las directrices para estas geometrías y estos análisis que aquí les presentamos. Por su parte, el centro cultural sí tenía una necesidad de tener otro centro, dado por este anfiteatro semicerrado, porque básicamente es un techo, permitimos las ventilaciones prácticamente durante todo el proyecto, pero sí generando un frente con estos dos volúmenes que dieran una mirada de lo que iba a suceder hacia la calle y cerraran un poco, digamos, el acceso a lo que sería terminal. Pero todo está en una situación de intermedio, lo consideramos. Aquí otra vez el acceso de los diferentes públicos. El proyecto entonces definitivamente se trataba de volúmenes sueltos o dispersos por toda la parcela, unidos por esas cubiertas, y eso queda bastante evidenciado en los cortes. Parte importante de lo que sería el anfiteatro del centro cultural, que ya tenía incluso una programación posible y todo, pues fue aprovechar esa topografía para hacer otro anfiteatro de uso más itinerante, o sea, que no perteneciera a todo lo que tenía planteado como actividades este centro cultural Miguel Otero Silva. Creo que se me olvidó comentarles que en la barra de abajo pueden ver las personas que participaron, el tiempo que tomó el proyecto, en este caso 2 años, 13 personas participaron y lo que nosotros llamamos la velocidad de... Algunas imágenes de estos de anteproyecto, de cómo íbamos configurando ese espacio central. Las imágenes generales del proyecto y el anfiteatro. Aquí pues siempre hicimos pausa en el funcionamiento de todas estas cubiertas, que era fundamental para que esos recorridos y relaciones se pudieran mantener. Otra imagen de la sala de espera y la relación con los llegadas de autobuses. Esto es una foto que tienen como un mes de cómo va la ejecución del proyecto en este momento. Sobre todo comenzaron con el terminal, que evidentemente siempre la cultura parece no tener tanta necesidad como estas otras obras más operativas, entonces el presupuesto se avalanchó sobre terminar el centro cultural primero. Igual estaba dividido por etapas el proyecto, porque así ya pensaban que iba a suceder el centro cultural de segundo, y esperamos que finalmente el centro. Entre los dos proyectos me refiero. Algunas imágenes de esos corredores. Como segundo caso de estudio, tenemos un centro de deportes de raqueta y complejo de piscina ubicado en el Polideportivo Luis Ramos o Simón Bolívar, ahora llamado, en el que está sobre la avenida intercomunal en Lechería. Sí, esto no son 2 años sino 2 meses, el número. Había que ponerle mes, año. Esto es totalmente diferente.
Aquí en que comenzamos con el Instituto de Deportes en una reunión muy sencilla donde nos explicaron cuáles serían los deportes estratégicos o no, en términos de raquetas me refiero, y básicamente se plantearon algunas prioridades deportivas. Pero el programa, aquí sí que no había ninguna posibilidad de definición de programa, así que pues nosotros tuvimos que empezar analizando cuáles serían las áreas que necesitaríamos para poder comenzar y arrancar el proyecto. Aquí fue imperativo hacer un análisis previo. Aquí hay muchas cosas que no se leen, pero tampoco interesan. Básicamente es una diferenciación de canchas, sanitarios, administraciones, servicios, gradas, etcétera, para que nosotros utilizamos para poder empezar a configurar ese edificio, o ese conjunto sobre todo. Pero aquí el espacio limitadísimo y el presupuesto limitadísimo hicieron que los diagramas y esas relaciones de proximidad que buscamos aclarar aquí tuvieran de una vez relación directa con el contexto. Es decir, había que considerar no solo cómo funcionaban programáticamente, sino cómo podían empezar a ubicarse dentro del contexto. Luego estas relaciones de proximidad se empezaron finalmente a ajustar, se buscaba pulir estas relaciones, se buscaba asociar los programas para aprovechar los usos comunes que tenían las distintas disciplinas y así poder aprovechar los servicios, controles, administraciones, enfermerías, policías, muchísimos servicios que necesitan particularmente cada disciplina y tratar de unirlo en pro de aprovechar los metros cuadrados, o de minimizar. Esta compactación de áreas quedó así, ya en metros cuadrados, pudimos relacionar directamente y verificar cómo sería esa implantación en el terreno con la única inclusión en este gráfico que en la mayoría de las edificaciones deportivas pues hay distintos usuarios. Se trata de público, árbitros, deportistas que necesitan unos controles específicos y aquí comenzamos a darnos cuenta que estos controles, que son los cuadritos blancos, tendrían que unirse y ser un poco más, estar un poco más relacionados. Otra de las problemáticas de este edificio, como suele suceder, es que tenía que ser construido por etapas. Había unas disciplinas que son más importantes que otras y en base a eso, pues esta separación por etapas, este diagrama que viene, la separación por etapas en función a la lógica de uso para determinar luego en metros cuadrados cuáles serían las primeras o segundas, terceras, cuartas etapas y así nosotros tener claro cómo iba a poder construirse el edificio y poder definir todo el resto de los factores. El área rayada es el área que tendríamos como espacio más público, plazas, accesos, etcétera, que era muy importante y que ya en este diagrama se podía definir las configuraciones de ella. Entonces, a partir del diagrama decidimos trabajar sobre distintas propuestas. Ya teníamos unas consideraciones base que partieron de ese diagrama, como la ubicación de esta gran cancha de pelota vasca hacia un lindero, la orientación de las canchas norte-sur, que bueno, eso ya es normativa, una necesidad de una gran plaza central que primero le hace muchísima falta al polideportivo, ya que en el polideportivo hoy en día las edificaciones todas están sueltas y parece más bien un campus universitario, y aquí quisimos que esos accesos y esos espacios pudieran concentrarse y verdaderamente dar hacia la vialidad y hacia los accesos peatonales del sitio. Pero a partir de distintas configuraciones, pero ya con unos planteamientos precisos, hicimos 7 variaciones sobre el mismo proyecto, que básicamente lo que querían era poder aprovechar al máximo estas zonas rojas que ven en S003, que son estos servicios que había que tratar de ajustar y hacerlos más comunes entre unas canchas y otras para el aprovechamiento del espacio y en definitiva los metros cuadrados y el presupuesto. Nos quedamos con la propuesta 6, luego de un análisis y verificar que metros cuadrados funcionara, básicamente con la idea de poder verdaderamente hacer un centro de raqueta y que todas las disciplinas entraran en el mismo conjunto. Parte de lo que no se quería hacer era separar algunas disciplinas de raqueta para otros sitios. El de raqueta es el del fondo, bueno, y el de piscina sí siempre se mantuvo más aislado. Y aproximadamente hasta aquí, quizás algún avance adicional hasta donde quedó el proyecto en estos momentos, esperando pues por la aprobación de esas distintas etapas de presupuesto que bueno, esperemos que sea en algún momento.
Bueno, la presentación obviamente de los proyectos ha sido distinto, cada uno ha tenido su propio transcurso y eso incide directamente en la presentación. En el caso del estadio, la presentación va a ir directamente ligada con la obra. Cabe resaltar que el estadio se contrató en marzo, a finales de febrero de 2006, faltando un año para la obra se inaugurara, justamente con los movimientos de tierra. Por lo tanto, la obra y lo que se estaba haciendo en sitio está directamente relacionada con el proyecto. De hecho, casi que no había de obra, sino de proyecto, que es el que mandaba sobre toda la obra. Y bueno, más o menos va a estar representado en toda la presentación del estadio, porque va mes a mes lo que se iba produciendo en la oficina y cómo iba en la obra el desarrollo. Es importante resaltar el estadio, antes se llamaba Luis Ramos, el estadio José Antonio Anzoátegui queda dentro de un polideportivo donde existía un estadio anterior que era el Luis Ramos, que tenía capacidad para 9.000 personas. En ese estadio obviamente tenía unas condiciones pues muy malas. La tribuna estaba ubicada, la tribuna techada estaba donde no debiera estar. Cuando se hizo el estadio, pudieron meter la cancha de la pista de atletismo y no cupo, entonces tuvieron que cortar parte de las gradas, quedando pues disminuyendo aún más la capacidad. No se hizo, la tribuna nunca se hizo, era una tribuna metálica. Y el sistema estructural que tenía el estadio pues era bastante básico, era simplemente tierra compactada con concreto por arriba que hacía las gradas. Primero se comenzó el proyecto como una remodelación, cosa que al final fue simplemente retórica, porque se tumbó todo el estadio, solamente se dejó la parte central de las gradas viejas, que era la parte que tenía más capacidad, y se configuró todo el proyecto del estadio alrededor de él. Lo primero que se tuvo que hacer fue hacer el proyecto del campo anexo para que las actividades que sucedían en el estadio pudieran tener cabida mientras se construía. En teoría el campo anexo iba a estar primero que el estadio para que pudiera suceder. El campo anexo estuvo al mismo tiempo que el estadio. Bueno, para hablar, aquí ya empieza el momento del estadio. Hablar de consideraciones generales. Básicamente cuando se empezó el proyecto del estadio se entendió por la premura y por las condiciones básicas del polideportivo, en entender el proyecto como casi una manera infraestructural, como podrían ser las edificaciones, los espacios que se generan en las autopistas o en las infraestructuras viales, de alguna manera, porque ya preveíamos y sabíamos que la infraestructura y la estructura iba a ser el último reducto, con lo que sí se iba a construir casi que sine qua non. Entonces, viéndolo de esa manera, bueno, preferimos entender que esos espacios residuales que se pueden generar por la estructura, aprovecharlos de manera arquitectónica para que formaran parte de la secuencia espacial dentro del espacio, y que era una lógica con esos espacios, en vez de desecharlo. Una cosa que nos parecía muy que siempre ocurría en los estadios es que justamente por su condición natural entre las gradas y el plano horizontal, esos espacios siempre estaban ocupados por lo que eran servicios. Nosotros, todo lo contrario, lo que hicimos fue vaciar esos espacios y potenciar en esos espacios los espacios y la circulación. Bueno, aquí ¿dónde está la vaina? Aquí. Esta fue la primera parte. Aquí arriba hay una mosquita donde se puede ver más o menos cómo fue desarrollándose el proyecto. El proyecto obviamente se fue haciendo por partes, porque era imposible hacer el proyecto completo para después empezar la construcción. En el momento que se estaban haciendo las gradas, al que fue 2 meses después de contratado, ya se estaban haciendo los pilotajes. Entonces la cosa fue más que todo una suma de partes y entender con la misma lógica pues todo cómo iba funcionando todo el proyecto. Luego se pasó a lo que era el sistema de graderías, las gradas B, que eran 2 gradas simétricas, que por operatividad, tanto de nosotros en el proyecto como de ellos en obra, se decidió bajar todo la cota de nivel a un solo punto, porque ellos había un desnivel pequeño, pero había un desnivel, y eso básicamente ayudaba en el momento de la construcción, y a nosotros mismos nos daba un tiempo para proyectar, porque si no era imposible. Más o menos aquí se ven las espacialidades de lo que hablábamos entre esas distintas, digamos, la geometría de lo que es el plano de las graderías con los planos del piso. Aquí se ve el avance, ya están en pleno pilotaje 4 meses después. Luego se empezó a desarrollar lo que eran las áreas exteriores. En las áreas exteriores era muy importante para nosotros el tema peatonal. Hay también de esas cosas que existen como esas cosas que están anquilosadas en las instituciones. Siempre se pretendía que el estadio tuviera una cerca, que la gente entrara por 3 puertas y adentro que se metieran como fuese y entraran a sentarse donde quisieran. Nosotros
basándonos en que el estadio, el polideportivo ya tenía un límite, pues básicamente lo que queríamos es que lo que estuviera limitado fuera solamente la puerta de acceso y brindar ese nivel de plazas hacia el público. Eso hacía que se generaran un sistema de plazas casi que fractal, porque teníamos una gran bulevar que unía distintas plazas por acceso, y esas plazas llegaban a otros puntos de plaza, básicamente para generar espacios de encuentro muy controlados y evitar la dispersión dentro del mismo edificio, porque obviamente el edificio es un edificio que se diseña más que todo para salir y no para entrar. La entrada siempre es controlada, la gente va con un fin, la salida es mucho más descontrolada y es la que se quiere de alguna manera acelerar. Luego aquí se ve más o menos cómo ese es el proceso del diseño, de la infraestructura, del montaje de lo que es la infraestructura de concreto con la superestructura con la estructura metálica. Ya empezamos con el proyecto de lo que era la tribuna que está ubicada frente a las otras. Algunas fotos aéreas de cómo era el desarrollando la obra. Fachadas, los espacios, tal vez en este corte se puede vencer un poco, pero como lo que era la tribuna, todos los servicios de la tribuna eran volúmenes que volaban dentro del plano de bancadas, y eran volúmenes sueltos básicamente también porque queríamos que todo lo que era la circulación también en contra un poco de lo que se pedía, que era que lo que eran jugadores y públicos estuvieran cerrados, que no tuvieran contacto. Nosotros, si bien no tenían contacto, pero sí nos parecía que era parte del espectáculo el flujo de las personas entrando al estadio y saliendo. Entonces, de todo punto de vista, uno podía desde cualquier punto ver los puentes y las conexiones, tanto de jugadores como de personas entrando y saliendo básicamente que la situación, todo lo que se estuviera viviendo dentro de la edificación fuera público, que no fuese cerrado. Luego, casi que la pieza, dentro de las consideraciones, la pieza más performativa fue el techo, aunque pareciera la que tuviera más estilo. Pero la situación del mismo diseño nos obligó, o sea, no se pudo diseñar lo que era la tribuna con el cálculo del techo sin estar diseñado, básicamente. Y como se tuvo que empezar a hacer la tribuna, en lo que era la estructura donde se iba a apoyar el techo, no pueden haber cargas vectoriales, solamente cargas horizontales, cargas verticales, no pueden haber torque en las columnas, momentos en las columnas. Por lo tanto, el techo necesita ser una pieza que se apoyara con la menor cantidad de fuerza vertical en esos puntos, pero que descansara en otros puntos de estructura que no fuera la tribuna. Además, que tenía que construirse paralelamente a lo que era la tribuna, porque si no era imposible que estuviera lista. Ahí es donde nace el arco que se posa. La tribuna estuvo hecha completa y después el arco se posó completo sobre ella. Aquí ya se ve más o menos cómo era alguna cosa importante fue que lo que era la huella, la contrahuella de las bancadas se hizo utilizando las mismas correas estructurales. Las correas estructurales servían como la contrahuella de tal manera que se pudo vaciar. Fue la propuesta poderla hacer en los aceros y vaciado, que era mucho más sencillo y más rápido que estar haciendo los prefabricados o el vacío en concreto con encofrado. Entonces eso pues fue un tiempo que ayudó bastante el proceso. Nosotros no tuvimos la suerte de poner una excusa para salvarnos del amarillo, azul y rojo. Esas fueron las propuestas de sillas y la última que quedó fue obviamente el amarillo, azul y rojo. El amarillo, azul y rojo, además que no era amarillo, azul y rojo, sino un azul todo desteñido. Azul desteñido, amarillo desteñido y rojo desteñido. Esos eran los colores que la Copa América había asignado para esa sede. Cada sede tenía 3 colores con un diseño y los diseños de las camisas eran igualitos a los diseños de las sillas. Eso es lo que pretendía. Nosotros sí. Nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Ya se habían mandado a hacer. Bueno, más o menos abajo el avance de obra como iba. El campo anexo está crudo igual que el estadio. Luego empezaron lo que era el diseño interior. Ya se empezaba a configurar más o menos cómo era la espacialidad que hablábamos de las gradas. Ya los sistemas de circulación, que era una de las cosas más importantes dentro de las gradas públicas, estaba ya desarrollándose. Después luego se empezó a desarrollar lo que era el punto de acceso al polideportivo completo, que era los puntos de acceso para el estadio como tal, y lo que eran las torres de iluminación. Lo que fue la señalética, que lo hizo una compañía de diseño y publicidad, Superarte, que contó coordinamos, obviamente trabajamos en conjunto para poder que saliera lo más rápido posible. Ya aquí se acaba el proyecto, faltando 2 meses para que se inaugurara, y lo que queda son las obras, digamos la secuencia de la obra, cómo fue desarrollándose, mes por mes.
cuando se colocó ya el techo se hizo, cabe resaltar, lo diseñamos nosotros, el diseño estructural se hizo en Brasil, en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, fue donde se probó todo lo que era el túnel de viento, el cálculo estructural, todo, y se trajo allá. Fue la única empresa que lo pudo hacer en 2 meses, cálculo y procura, y construcción, y traerlo además. Ya esto es justamente el mes de la inauguración con el montaje. Lastimosamente no se pudo hacer la cubierta, solamente se montó el arco con las cerchas principales. Y la iluminación, bueno, la iluminación fue parte de la excusa también para hacer el techo. Sin techo no había iluminación y tenía que hacer el techo para tener iluminación. Muchas veces tratando de que hiciéramos las otras 2 torres, pero dijimos que era imposible. Más o menos esto fue lo que ocurrió. Después en un año lo único que se colocó fue el techo y lo que quedó, pues quedó. Aquí se puede ver como pedazos de grava nunca se terminaron. No sabemos si se supone que se van a terminar, pero no se concluyeron. Espacios exteriores de los bulevares, las distintas plazas. El espacio que hablábamos más o menos, generador de... Estos son los espacios que hablábamos de, esos espacios que quedan justamente entre las 2 geometrías. Queremos leer unas consideraciones, más que consideraciones son puntos en común que a veces todos compartimos, pero no está de más como nombrar. Para nosotros el resultado del diálogo con la comunidad en los diversos proyectos públicos que nos han sido encargados ha estado por lo general mediatizado por instituciones involucradas. Entendemos la importancia de una comunicación directa con la persona que finalmente vivirá el proyecto y hacemos lo posible por abrir más canales para ese ámbito de discusión e intercambio. Sería conveniente que como gremio diéramos respuesta a ausencias normativas en constantes aspectos del diseño y la construcción de edificios públicos. La normativa y regulaciones actuales son anacrónicas y harto insuficientes para garantizar la calidad de las obras públicas, especialmente las instalaciones deportivas. No nos referimos a la falta de contraloría o negligencia en el cumplimiento de responsabilidades por parte de los funcionarios públicos, sino estrictamente a la falta de manuales y normas actualizadas. Pareciera que la estructura es el último refugio de integridad de las obras públicas. Quizás sea extensible esta premisa a la arquitectura de la región en general. Los cambios son tan rápidos e imprevistos que solo los elementos que definen lo grueso de un edificio pueden sobrevivir. Algunas de las observaciones que se desprenden de esta revisión conducen a hacer una diferenciación más aguda entre usuario, cliente y habitante. El ente público se comporta como una persona jurídica y a veces se pierde la referencia y la orientación general. El cliente parece eludirse y queda abierto el problema de para quién se proyecta. La entidad ante quien debe rendirse cuenta en asuntos prácticos y concretos no es necesariamente la cabeza articulada de una comunidad determinada, sino que muchas veces entra en contradicción con los intereses de esa misma comunidad. Dadas las condiciones que con frecuencia rodean los proyectos del Estado, ha resultado saludable llevar el espíritu del debate público al corazón de la oficina. Ha probado ser efectivo someter muchos aspectos del análisis, pero también de la solución final de los proyectos al criterio del equipo, usando como herramienta los juicios y valoraciones compartidos. Esto acarrea la dificultad de tomar decisiones colegiadas en el escaso tiempo que se dispone. Bien vale la pena el sacrificio de ese tiempo en beneficio de la seguridad de las respuestas. En el decurso de esta revisión nos topamos con un vocablo que reúne las condiciones para sintetizar las nociones y realidades que se han venido agenciando en nuestra argumentación. Esa palabra es disposición, disposición como actitud y como carácter, como una propensión a aceptar las condiciones iniciales como parte enriquecedora del reto. Tratamos de abordar los problemas con un espíritu lúdico, no en un sentido negligente, sino comprometido con la resolución de un problema. La arquitectura tiene una dimensión artística asociada con lo simbólico, una amplia dimensión social, pero también una dimensión técnica que requiere conocimiento y precisión, y no queremos renunciar a ninguna de ellas. Es un vocablo que evoca también la arbitrariedad de algunas decisiones que emanan del ente público y que, aunque no son temas de esta discusión, condicionan el desempeño disciplinar. Y por último, describe una forma de desplegar en el territorio un orden claro, pero cuyos atributos principales son la flexibilidad y la capacidad evolutiva.